Hechizo de amor, capítulo 13, de Bárbara Cartland. Se puso en guardia, consciente de que el señor Cuddington lo observaba, pues reconocía que por mucho que le disgustara, era un hombre sagaz. Con un gran esfuerzo desvió la mirada del rostro de Silvina. «¿Otro vaso de vino?», le preguntó a Claire. «Tal vez tengamos tiempo para mostrarles los jardines antes de cenar. Tendremos una fiesta esta noche, en su honor, señor Cuddington. Seremos cerca de 30 personas, creo. Todos están ansiosos de conocerlo, aunque quizá usted ya conozca a algunos. Tenemos suerte de vivir en un condado donde hay muchos vecinos agradables. El príncipe se hospeda con el duque de Bilston, y es posible que venga a verme mañana». El regocijo del señor Cuddington era obvio. Mientras hablaba, el marqués se preguntó si, aprovechándose de su esnobismo, podría sorprender desprevenido al subsecretario. En los próximos días, debía descubrir de algún modo la causa de los temores de Silvina, y por qué el señor Cuddington tenía tanto poder sobre ella. No sería fácil. Cuddington era un adversario astuto, a quien no se podía subestimar, pero el marqués no conocía la derrota, y no tenía la intención de aceptarla ahora. «Si ustedes, caballeros, van al jardín», dijo la gran duquesa, «llevaré a la señorita Blaine arriba. Espero, querida, que me permitas llamarte Silvina. Sin duda desearás descansar antes de los festejos de esta noche, y será además una oportunidad para que conversemos». «Es muy buena idea, Su Alteza», intervino el señor Cuddington, antes que la joven pudiera responder. «Le hice ver a Silvina cuán afortunada es de poder visitar una casa tan famosa como Alton Park. Espero que sepa responder tan amablemente a esta hospitalidad y que reconozca con cuánta razón le anticipé que aquí encontraríamos no solo diversión, sino inapreciable afecto». Hizo una pausa y Silvina, obediente como una marioneta, que unos hilos movieran, repuso lentamente: «Tenía razón, señor, todo es muy agradable». Por un breve segundo, al terminar de hablar, sus ojos se encontraron con los del marqués. Él advirtió, aunque ella trataba de ocultarlo, una desesperación tan intensa en su mirada, que le costó trabajo contenerse y no asegurarle en aquel mismo instante que la salvaría, por complicada que fuera la situación. «He fallado», se decía el marqués al subir cansadamente la escalera. A sus espaldas podía escuchar las risas, alegres por el vino, y el murmullo de voces de sus invitados a la cena. Había hecho un último esfuerzo por romper la defensa, al parecer impenetrable, del señor Cuddington. Mientras más observaba al subsecretario, más se convencía de que el odio que sentía por él era tan intenso que casi lo impulsaba al crimen. El solo hecho de tenerlo cerca le resultaba insoportable. No era solo por su relación con Silvina. Había algo repulsivo en su personalidad. Era un hombre culto y bien educado y, sin embargo, había algo en él que lograba hacer erizar la piel de quienes lo trataban. El marqués pudo llegar a suponer que su imaginación le juzgaba malas pasadas con respecto al señor Cuddington, debido a su personal animadversión, de no ser porque sus amigos aquel día lo habían llamado aparte para preguntarle qué hacía ese intruso en Alton Park. La expresión que usaron no fue siempre cortés, empleando en ocasiones términos que solo se escuchaban entre hombres. El marqués aduló al subsecretario, trató de conversar confidencialmente, usó de todas las artimañas para lograr algún indicio que explicara por qué Silvina, que le tenía tanto miedo, iba a casarse con él. Todo fue en vano, tuvo que admitirlo. El señor Cuddington permaneció afable, de buen humor, pero impenetrable. Pretextando su investigación acerca del conde, el marqués le habló a solas sobre asuntos del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre la incompetencia de Addington como primer ministro, dirigiendo gradualmente el tema a la conversación hacia Silvina. «¿Conoce a los Blaine desde hace mucho tiempo?», le preguntó con cautela. «No mucho», replicó el señor Cuddington. «¿Y qué opina del joven Blaine? Entiendo que Lord Hawkesbury lo aceptó debido a los méritos de la carrera de su padre». «Es un joven agradable», dijo, «pero dudo que llegue lejos, como muchos hombres frívolos de hoy en día. Cifra sus ambiciones en frecuentar los mejores salones».
¿Y usted es ambicioso?, preguntó el marqués en voz baja. Le pareció ver brillar los ojos del señor Cuddington y asomar una sonrisa a los labios, como si su futuro le pareciera maravilloso. Pero replicó astutamente con voz quejumbrosa: «He tenido que trabajar mucho, milord, para llegar a la posición que ahora ocupo». «Una muy loable, si me permite decirlo», contestó secamente el marqués. «Y ahora hábleme de la encantadora señorita Blaine». Trataba de convencerlo, a pesar de que no podría soportar que aquel hombre, que presentía carente de toda moralidad, le hablara de Silvina. Antes que el señor Cuddington pudiera contestar, miró el reloj y dijo de pronto: «Temo que he descuidado a mis otros invitados. Hablaremos en otra ocasión, quizá la semana entrante en mi oficina». «Sí, desde luego. Estoy siempre a su disposición, milord». «Le estoy muy agradecido por su ayuda», comentó el marqués. Se separó de él sintiendo el ansia de respirar de nuevo aire fresco, pero a pesar de sus recelos, no podía afirmar nada indebido sobre el señor Cuddington. Su comportamiento era impecable. Alababa a la duquesa con creces y siempre estaba dispuesto a tomar parte en cualquier actividad que se sugiriera. Admiraba la casa, elogiaba los jardines, aunque su interés, se decía el marqués, era casi vergonzoso. Hacía innumerables preguntas acerca de cómo manejar la finca, sobre cuánto costaba mantenerla, sobre la disposición de los terrenos, y una vez lo sorprendió preguntándole al mayordomo acerca de los gastos de la casa. El marqués se dijo que tenía preguntas. Tantas preguntas podían obedecer al deseo de comprar una casa de campo para Silvina, y la idea lo hizo fruncir molesto el ceño. Finalmente, en un arrebato de desesperación, decidió lograr que el señor Cuddington se embriagara. «En vino veritas», cuántas veces pronunció aquel viejo adagio ante sus amigos cuando alguno, pasado de copas, había demostrado su verdadera personalidad. Como la cena del viernes por la noche fue preparada para deslumbrar al señor Cuddington y seguirle el juego en sus pretensiones sociales, el marqués decidió que la fiesta del sábado debería ser muy distinta. Envió un recado urgente a un antiguo amigo, Lord Hambleton, hombre reconocido como raconteur, bon vivant y gran conocedor de vinos. Lord Hambleton era ya un anciano, pero todos deseaban invitarlo a su casa. Solicitó la presencia de otro buen amigo, Sir Lucas Powell, delegado del condado, gran cazador y bien conocido por su afición a la botella. El marqués limitó el número de sus invitados, diciéndose que así la conversación sería más íntima y podría observar mejor al señor Cuddington. Después de que las damas se reunieron y de que se sirvieron botellas de deliciosos vinos a los caballeros, cuando las mejillas se enrojecieron, las frentes se tornaron húmedas y el habla confusa, el marqués advirtió que el señor Cuddington se controlaba admirablemente. Bebió bastante, era cierto, tanto como cualquiera de los presentes. Aunque sus piernas vacilaban, su mente permanecía intacta. Solo sus historias se hicieron más obscenas. Eran propiamente vulgares, pero sí repugnantemente licenciosas. Había algo en el modo como las decía que hizo al marqués desear estrangularlo. Los caballeros continuaban bebiendo aún después de pasar al salón. El marqués advirtió a la duquesa que se llevara a Silvina a la cama temprano. De ese modo los caballeros podrían estirar cómodamente las piernas en las sillas de brocado, y su copa sería llenada una y otra vez por los siempre atentos lacayos. El señor Cuddington acabó por contar una historia tan soez y poco delicada que el marqués se sintió físicamente mal y se levantó. Sin dar siquiera las buenas noches a sus invitados, se escabulló del salón y subió la escalera, deprimido como jamás estuvo en su vida. Su valet lo miró al entrar a su alcoba y siguió cumpliendo sus obligaciones en silencio. Recogió la ropa de su amo y salió con discreción de la alcoba. El marqués se sentó largo tiempo en su sillón, mirando el fuego de la chimenea. Aquel fue un día soleado, pero el viento, que no dejaba salir los barcos de Napoleón del otro lado del canal, refrescó la tarde, y el frío se colaba por la chimenea, y hasta por las ventanas cerradas a todos los rincones de la casa. El ama de llaves, cuidadosa de los detalles que pudieran brindar comodidades a los huéspedes de Alton Park, encendió presurosa la chimenea de cada dormitorio. Pero el marqués aún sentía frío.
pues el viento seguía soplando y las llamas del hogar se debilitaban. Se quitó la bata de casa y se metió a la enorme cama de 4 postes que había sido usada por los dueños de Alton Park desde hacía siglos. Tenía cortinas que caían a ambos lados para evitar corrientes de aire y para librar a sus ocupantes de miradas curiosas. Recostado sobre las almohadas, contemplaba los exquisitos pilares tallados que sostenían el dosel a la luz vacilante de las llamas. Volvió a repasar en su mente todo lo sucedido desde que ella llegó a Alton Park. Jamás creyó posible que una mujer que él demostrara amar pudiera tratarlo de ese modo. No era solo la frialdad de su voz cuando se dignaba a hablarle, era también la impenetrable reserva en que se sumergía y que hacía casi imposible arrancarle una palabra. Recordó cómo la tuvo entre sus brazos y la respuesta de sus labios y aquel éxtasis que los transportó a un mundo desconocido, donde solo existían ellos dos y el prodigio de su amor. ¿Cómo era posible que después de todo aquello ella pareciera odiarlo tanto? Cerró los puños en la oscuridad y deseó triturar algo con las manos, destruir cualquier cosa, en una fútil protesta por tener que enfrentarse a una situación fuera de su control. En el fondo de su corazón, comprendía que el odio de Silvina era fingido. Solo trataba de herirlo porque se sentía terriblemente desdichada, aunque, a veces, ni siquiera estaba seguro de sus conclusiones. Cuando ella bajó a cenar la primera noche, él le dijo antes que los invitados llegaran: «Espero que esté cómoda en su alcoba, señorita Blaine. Le asigné la vieja sección de la casa, porque supuse que la encontraría más romántica». Ella lo miró en silencio, con enigmática expresión. «Se dice que el gentil príncipe Carlos usó ese dormitorio», añadió él. «Espero que la idea no le cause temor. La habitación de Clay está a solo una puerta de distancia, aunque no se ha reportado ningún fantasma en Alton Park». «No temo a los muertos», repuso Silvina en voz baja. Su poder de traicionar y hacer daño ya concluyó. Se alejó al hablarle y él no pudo volver a acercarse a ella en toda la noche. Al día siguiente sugirió que todos dieran un paseo a caballo, por la mañana, pero Silvina se excusó en el último momento, aun cuando él sabía que deseaba montar el caballo árabe que le escogió especialmente. Comprendió que rehusaba deliberadamente un paseo agradable, quizá por la promesa que se hicieron en el templo griego de competir alguna vez a caballo. En lugar de la compañía de Silvina tuvo la del señor Cuddington, la del conde y el joven Clay, por lo que regresó a casa tan pronto como las más elementales reglas de cortesía lo permitieran. Aunque Silvina rechazara los caballos del marqués, no podía ignorar a sus perros. Apenas llegó a Alton Park, vio a los perros de agua del marqués, uno castaño y otro blanco, que brincaban excitados cada vez que él entraba a una habitación y lo seguían a todas partes. En una ocasión el marqués entró al salón inesperadamente y encontró a Silvina de rodillas sobre la alfombra, abrazando cariñosamente a los dos. Pero cuando él entró, los perros se levantaron y corrieron a su encuentro, olvidándose de su amiga. «Me alegra que le agraden, Rómulus y Remus», le dijo. «Los adquirí de cachorros cuando estuve en Roma». Suponía que, como todo estudiante, debió oír hablar de la historia de los 2 niños huérfanos que amamantó una loba y que fundaron después la ciudad de Roma. «Creo que los nombres son muy apropiados, milord», dijo Silvina con fingida inocencia. Hubo un ligero brillo en los ojos del marqués. «Silvina, pilluela, ¿cómo te atreves a insinuar que soy una loba?». Por un instante aparecieron los hoyuelos de sus mejillas y lo miró con picardía. El señor Cuddington, que estaba en la terraza contemplando el panorama, entró al salón. Frunció el ceño al ver a Silvina sentada en el suelo. «¿Estás indispuesta?», le preguntó con aspereza. El tono acusador de aquella voz la hizo ruborizarse. Se puso de pie y se dirigió al extremo del salón, donde la duquesa le explicaba pacientemente un complicado juego a Clive. El príncipe de Gales, la señora Fitzherbert, con otros huéspedes del duque y la duquesa de Bilston, llegaron a almorzar. Su presencia, desde luego, dejó encantado al señor Cuddington, y el marqués advirtió que aunque Silvina mantenía su reserva, se mostraba encantadora con todos. De hecho, tanto los caballeros como las damas simpatizaban con ella,
como si los atrajera con invisible imán. El marqués no pudo menos que recordar que el señor Cuddington predijo que sería una buena anfitriona. El príncipe se disponía a retirarse, y cuando Silvina le hizo una profunda reverencia, le dijo: «Recuerdo bien a su padre, señorita Blaine, un hombre muy talentoso. Y cuando yo era niño, todos los hombres de Londres estaban enamorados de su madre, que era muy hermosa». Por un momento la cara de Silvina se iluminó, y sonrió como el marqués deseó que lo hiciera desde que llegó a Alton Park. «Muchas gracias, Sir. Me conmueve saber que recuerda a mi madre. Sería imposible olvidarla», repuso el príncipe con el cordial encanto que lo hacía ganarse tanto la lealtad como el corazón de tanta gente. Dándole unas palmaditas en la mano a Silvina, añadió: «Se parece mucho a ella, querida». Al retirarse dejó una atmósfera de buen humor que ni el señor Cuddington pudo disipar. Todos almorzaron en exceso, de modo que se dirigieron al jardín para admirar los canteros repletos de flores, el enrejado cubierto de rosas, las caprichosas formas de los recortados arbustos y, naturalmente, el laberinto. La duquesa se detuvo a hablar con uno de los jardineros, y el marqués le mostró al señor Cuddington y a Clade el intrincado laberinto que comenzó a crecer durante el reinado de Enrique VIII. Entonces, cuando los dos hombres desaparecieron entre los setos, el marqués divisó a Silvina parada, sola, al final de un camino de hierbas, mirando al bosque, a lo lejos. Se le acercó en silencio y como ella no lo sintió llegar, se sobresaltó al oírlo decir: «Pareces una princesa triste. ¿No sería posible que un valeroso caballero te tomara en sus brazos y te llevara lejos del dragón que te horroriza tanto, asegurándote que no debes temerle más?» Observaba su rostro al hablarle, con la vaga esperanza de ver de nuevo en sus ojos aquella hermosa expresión de niña que jamás vio antes en el rostro de una mujer. En su lugar, una vocecita áspera le contestó: «He estado leyendo últimamente sobre los caballeros, milord, y he descubierto que, a través de los siglos, han sido demasiado idealizados. Muchos no eran más que unos bribones que se valían de su grado de caballeros para engañar a las cándidas doncellas que confiaban en ellos». Intentaba lastimarlo y, como él estaba herido también, le contestó de la misma forma. «Estoy seguro de que está en lo cierto, señorita Blaine», le dijo. «Espero que el señor Cuddington no se demore mucho en el laberinto. Quisiera preguntarle su opinión sobre el mejor método para demoler cierto templo griego, no muy lejos de aquí». La tomó desprevenida. «¿Demolerlo? No puede hacer eso». «¿Por qué no? Sería un sacrilegio», exclamó ella con pasión. «He decidido que ya no es útil», contestó fríamente el marqués. «Tenerlo solo para alentar sueños y fantasías que usted misma califica de absurdos. Más vale que desaparezca. Lo he decidido». «No, por favor no lo haga», le suplicó Silvina, mirándolo a los ojos. «Silvina». El marqués estaba conmovido. En ese momento se produjo una interrupción. «Milord, necesitamos su ayuda». Clyde lo llamaba, corriendo a través del verde césped. Al marqués le costó trabajo contestarle con cortesía. «¿En qué puedo ayudarlo?» «El señor Cuddington se perdió en el laberinto», contestó Clyde. «Se adelantó y ahora no puede llegar a él, ni él puede encontrar la salida». «Caramba, qué mala suerte», dijo el marqués con aspereza. «Iré a rescatar al señor subsecretario. Qué tragedia tan grande sería que se quedara preso allí, hasta que sus huesos se hicieran polvo». Miraba a Silvina al hablar, y por un momento distinguió, incontenibles, los hoyuelos que se le formaban al reír. Al acercarse al laberinto y oír gritar al señor Cuddington, observó el mutismo que oscurecía de nuevo el rostro de Silvina, y la vio temblar. Más tarde, el marqués trató de encontrar un momento para estar a solas con ella, y le sugirió el mostrarle la biblioteca. Sabía, sin que se lo dijeran, que le encantarían las enormes paredes tapizadas de libros. Había volúmenes conservados a través de siglos, y cada nuevo heredero del título de nobleza aumentó la colección que empezó a reunirse en el siglo XV. El mismo marqués había comprado recientemente unas ediciones muy antiguas de los clásicos griegos y poseía un incunable impreso en latín. Esperaba estar solo con Silvina, pero ella insistió en que Clyde la acompañara.
No soy ningún erudito, admitió el joven con franqueza. Silvina es el ratón de biblioteca y tiene una memoria fantástica. Puede leer páginas del antiguo griego y latín y memorizar palabra por palabra. Mi padre siempre decía que de haber sido hombre, hubiera sido profesor. Me imagino que usted es bastante bueno en lenguas modernas, dijo el marqués. Eso es distinto, replicó Claire. Las aprendí cuando estuve con mis padres en el extranjero, y aún de mi niñera. En cambio, usted prefiere los clásicos, dijo el marqués, mirando a Silvina. Los encuentro interesantes, admitió ella brevemente. Pero al ofrecerle varios libros para que los examinara, comprendió la excitación que le producía por el modo como los manejaba y pasaba las páginas. Ninguna otra mujer que él conocía se hubiera emocionado de ese modo, con aquellos tesoros que él siempre juzgó más apropiados para el gusto masculino. Por algunos instantes leyó ella concentrada una que otra frase aquí y allá. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.